Muy buenos días desde el foco oscuro. Estamos hoy a 27 de septiembre del año 2023 y comenzamos el efemérides pues con algo que igual ya saben ustedes. ¿Quién cumple hoy años? Pues Google, el buscador. Yo me acuerdo mucho de Google, me acuerdo mucho de Marco, porque con Google pues igual lo hubiera encontrado antes a su mamá. Vaya disgustos que nos daba. Por 25 años, la primera emisión de Google, si ven a Breno y Google, pues ahí tiene la G25, le saldrá. Bueno, vamos a ver, pues eso ocurre en el año 1998, por hace 25 años que se empieza a funcionar Google. Bueno, en 1793, vamos con otro nacimiento, nace Agustín de Iturbide, sí, que fue pues un mexicano que llegó a ser hasta emperador, pues sí, porque justamente nace en 1793 y a los 28 años, en 1821 se consuma la independencia de México, con el presidente, con el capitán general Juan O'Donoghue, que era el capitán general de Nueva España, firma con Iturbide en los tratados de Córdoba y se afirma y como tal pues se acepta la firma del acta de independencia el 27 de septiembre del año 1821, justamente cuando cumplía 28 años Agustín de Iturbide. Luego Iturbide llegó más arriba todavía porque al principio fue presidente de la regencia, pero luego del 22 de 5 de 1822 hasta el 19 del 3 de 1823 fue emperador. Aunque luego le fue un poquito peor porque lo quitaron de emperador, quiso volver y el 19 del 7 de 1824 fue ejecutado porque no podía volver a México. Bueno, pues esas cosas que pasan. Pues seguimos un poquito con nacimiento. En 1822 se descifra la piedra Rosetta, que había sido encontrada el 15 del 7 del año 1799 por las tropas de Napoleón allí en Egipto. Y aquí la tienen, la piedra Rosetta famosa, porque se anuncia el descubrimiento ante la Academia de Inscripciones de París por medio de una carta de que se ha descubierto un poco el sentido del alfabeto fonético utilizado por los egipcios. Bueno, y también ahí está, pues eso, consiguen el demótico, el griego, y con el lenguaje jeroglífico, pues lo conocemos en gran medida gracias al desciframiento, primero al encontrarlo y luego al descifrar esa piedra. Bueno, en 1922 abdica Constantino I de Grecia. Él ya había medio abdicado antes. Había abdicado en 1817 en su hijo Alejandro, le había dejado el poder. Para que este fallece en 1920, vuelve él al poder y luego ya en el año 1922, el 27 de septiembre, pues ya tiene que abdicar del todo. Bueno, pues seguimos un poquito porque había muchos problemas, sobre todo por la derrota en la guerra contra los turcos, sí, es un poco... En 1936 se produce la liberación del Alcázar de Toledo, se habían prácticamente el 21 del 7, se habían sublevado, entonces como no triunfan en Toledo, se refugian en el Alcázar y están ahí resistiendo. Y llega el 30 del 9, el 27 del 9 entra Enrique Varela. Al día siguiente entra Franco en Toledo y el 30 del 9 Franco es nombrado generalísimo de todos los ejércitos, es un hecho muy curioso. Y hay varios hechos controvertidos. Uno es si amenazaron de muerte al general Moscardó con la muerte de su hijo, si lo mataron a continuación o si murió en una saca posterior. Y luego también yo creo para mí mucho más interesante si Franco se desvía de conseguir la conquista de Madrid por acudir en apoyo del Alcázar de Toledo, sobre todo como algo propagandístico más que militar. Pues son cosas difíciles de saber y que sería muy interesante plantearlas, menos partidismo y más historia, estudio de la historia, que es lo que yo creo que hace falta en este país, estudiar la historia. De verdad, en todas partes, porque la historia es algo apasionante. Bueno, en 1940 se firma el Pacto del Eje entre Japón, Alemania e Italia, lo firman Adolf Hitler, Saburo Kurosu, un enviado japonés, y Galeazzo Chillano, el yerno de Mussolini, el ministro de Asuntos Exteriores. En 1940 también fallece en ese momento Julián Besteiro, que había sido pues presidente del PSOE de 1925 a 1931, presidente de UGT de 1925 a 1934 y de las Cortes de 31 al 33. Había entregado prácticamente Madrid, él un poco, fue detenido y fue juzgado, condenado a cadena perpetua, luego por rebelión militar. Y luego se lo conmutaron por 30 años de cárcel, porque estaba en la cárcel él ya debió de entrar enfermo, de estar ya enfermo antes, pero muy bien no lo debieron de tratar tampoco y fallece de tuberculosis, no está muy claro si es tuberculosis o es otra causa. En 1940 también, ese mismo día, también se produce un suicidio.
Walter Benjamin, un filósofo pues, de corte marxista, un poco de la escuela de Frankfurt, pues se encuentra en Portbou y ve que no le dejan pasar con el pase que tiene a España y él está huyendo de los nazis y se suicida. Igual si hubiera aguantado un poco más podría haber pasado, pero el asunto es que se ve así el hombre arrinconado el 26 de septiembre y del 26 al 27 pues se suicida Walter Benjamin en Portbou, el filósofo, también una pena. En 1975 tienen lugar los últimos fusilamientos con el régimen de Franco. Son fusilados 3 miembros del FAP y 2 de ETA, José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz. Estos son del FRAP y de ETA son Joan Paredes Chiqui y Ángel Otaegui. Bueno, hubo bastante relación internacional. Parece ser que la canción del Alba, que el de Aute, pues empezó siendo una canción de amor, pero parece ser que como la cantaba Rosa León, la dedicaba a estos presos, a estos fusilamientos, a estas víctimas, bueno, víctimas aunque también habían cometido alguna cosilla. Pues se dedica a ello, entonces conocido un poco como el declinar del régimen, a ver si ya, pues bueno. Bueno, en 1996, quien fallece es Mohammad Nabiyullah. Este había sido presidente de Afganistán del 30 de septiembre de 1987 al 16 de marzo de 1992, que dimite. Él era del Partido Democrático Popular, llamémoslo Partido Comunista de Afganistán, y él se refugia en la embajada creo que en una embajada y luego en la ONU, que tenía de embajada como tal, la categoría. Y lo que pasa es que cuando llegan los talibanes al poder, pues no lee eso, y entonces le cogen y le ejecutan junto a su hermano, los cuelgan ahí, parece ser que le castran, una cosa bastante gore. Bueno, el artículo de Wikipedia yo creo que está escrito por un filocomunista, porque lo pone bastante bien, como una época gloriosa de Afganistán. Y bueno, como vino después, igual en parte no le falta razón, pero verdaderamente tampoco es que fuera un régimen de maravilla. Pues bueno, pues seguimos un poquito con acontecimientos, con Colme de Medici, vamos con nacimientos, nace en 1389. Pues básicamente fue un banquero, un político, fue un poco el patriarca de la dinastía de los Medici. Este luego pues fue el abuelo de Lorenzo el Magnífico, pues tuvo un personaje, pues nace en 1389, el 27 de septiembre. Y un poquito después, en 1601, nace Luis XIII, pues rey de Francia de 1610 a 1643, muy interesante, la época de la Guerra de los 30 años. Gracia de Leda, una escritora italiana que nace en 1871, fue premio Nobel en 1926, escribe obras como Elías Portulu, Mariana Sirca, de algunas haría películas en Italia. José Solís nace en 1913, es un político con Franco, fue por puestos importantes, fue delegado nacional de sindicatos de 1951 a 1969, también ministro general del movimiento de 57 a 69, y luego lo fue durante un breve periodo de tiempo, del 13 de junio al 11 de diciembre de 1975, y luego fue ministro de Trabajo del 11 del 12 de 1975 al 7 de 1976, sí, y luego ya parece ser que se retiró de la política, y parece ser que también es conocido porque dijo una frase de más deporte y menos latín, que habría que hacer más deporte y menos estudio de latín. Bueno, fue controvertida, los latinistas por muchas gracias no les hizo. Bueno, William Conrad nace en 1920, este es un actor, bueno, pues sobre todo es conocido porque era Cannon, pues sí, en ese detective fortote de Cannon, sí. Ahí está. También apareció una película relativamente conocida, pero ya no me acuerdo cuál era. Bueno, pues seguimos un poco con William Conrad, detective de Cannon, esta serie de televisión. En 1922 nace Arthur Penn, este es un director de cine americano. Pues bueno, dirige películas importantes como El milagro de Anna Sullivan, La jauría humana con Marlon Brando, Jane Fonda y Robert Redford, Bonnie and Clyde, y Pequeño gran hombre con Dustin Hoffman, un western bastante curioso. Will Sampson nace en 1933, este es un actor que, bueno, sobre todo aparece en Poltergeist, en alguna peliculita, pero sobre todo muy conocido por el alguien moloso en El nido del cuco, pues ese es el indio este famoso, ese que sale, una película en su día muy icónica, y un libro muy icónico, una película. Y seguimos con actores, porque en 1936, ¿quién hace? Sancho Gracia, por este actor que empezó a ser conocido sobre todo con Los camioneros, una serie de televisión española, del 73 al 74, y sobre todo el pues Curro Jiménez, sí. Y luego pues también aparece en cine, en Montoyas y Tarantos, en 800 balas, es nominado al Oscar, el Goya a la mejor actuación de 2002. Y luego también aparece en El crimen del padre Amaro, una película mexicana que hace un papel muy interesante. Y al año siguiente
en 1937 que nace José Sacristán, pues un actor pues que tiene muchos registros, un gran actor, pues en La tonta del bote aparece ya una película bastante graciosa, las cosas como son. Hace algunas tontas, pero algunas bastante graciosas, y luego pues asignatura, algunas más serias, como Asignatura pendiente, una película muy interesante, un poco sobre la transición también, La vaquilla, muy graciosa, de Berlanga. El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez. Y luego, pues Perdiendo el Norte también es una película que está muy bien. En el Goya de Honor se lo concede en el 2022 a José Sacristán. Pues nada, que tenga muy feliz cumpleaños. El Meat Loaf nace en 1947. Su nombre es Michael Lee de Andy, se llama Meat Loaf porque así está fuertote. Bueno, y como hoy tenemos música, pues le vamos a poner aquí un poquito. Cantando en Rock Horror Picture Show, Hot Patoti, Bless My Soul. Así que él estaba delgadito, pues tenía una voz bastante potente, las cosas como y bonita a la vez, ¿eh? Era un gran cantante, hay que reconocerlo. Bueno, pues seguimos un poquito con nacimientos. ¡Ay, la música a tope, que se oya bien, lo! Bueno, pues en 1958 quien hace Irving Welsh. Este es un escritor, bueno, sobre todo es conocido por Trainspotting, que luego se hizo una película muy interesante sobre el mundo de los junkies, y luego pues aparece pues en Cola, o sea, escribe Cola, porno, pues también películas bastante, parece ser libros bastante fuertes, un poco, está muy interesante, o sea, la Trainspotting es muy interesante y no me importaría leer algún libro suyo, de este es bastante interesante, el Trainspotting está de maravilla la película, o sea que en 1972 vamos acabando con Gwyneth Paltrow, esta hija predilecta de Talavera de la Reina, donde estuvo estudiando un poquito ahí, aprendiendo un poquito español, y bueno, porque aparece en películas como Seven, Shakespeare in Love, consigue el Oscar a Mejor Actriz en 1999, Amor Ciego, una película un poco tonta, pero bueno, la pobre la deforman un poco, y luego también con El Hombre de Hierro ahí de compañera y de Iron Man, de Gwyneth Paltrow, pues de 1972, ese mismo año también nace Ángel Casero, es un ciclista español, pues que de Albalat, de Tarroncher, Valencia, y ganador de la Vuelta en el año 2001, y bueno, y vamos a acabar pues con Avril Lavigne, pues esta cantante canadiense, que aquí nos está comprando Complicated, y bueno, pues que se le complicó mucho la vida con una garrapata, sí, tuvo la enfermedad de Lyme, estuvo varios meses postrada en la cama con dificultad para hablar y para moverse, y ella dice que no puede quedarse sentada sin hacer nada. Esas cosas pasan con las traducciones, pone sentado, cada vez sentada. Dice Lavigne con respecto a esta enfermedad, porque es una enfermedad curiosa, bastante peligrosa, y mucha gente que me está oyendo, que es de campo, saben que al campo hay que salir con pantalones largos para que no te piquen las garrapatas y tener mucho cuidado con ellas. Pues con Avril Lavigne nos vamos pidiendo desde el foco oscuro y que no se nos complique la vida, al campo con pantalones, y bueno, y feliz 25 años a Google y a todos los que cumplan hoy años, pues muchas felicidades a todos desde el foco oscuro, y de mañana les contaremos más cosas el 28 de septiembre.